25 de mayo, con Pablo Reale, que es empresario del sector energético, expresidente de WIPA y de Camima, a José Tamborenea, presidente de Cadiel, y también a José María Lojo, presidente de la Corporación Puerto La Plata. A todos ellos les damos la bienvenida. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Si quieren comenzar para charlar y meternos un poco en tema, ¿no?, de lo que es la importancia de lo político en esta etapa tan particular de la producción nacional, y comenzamos la charla. Dale. Bueno, ¿se escucha bien? Buenas tardes para todos, para todas. En primer lugar, quisiéramos, por supuesto, agradecer a los organizadores de este congreso, del Congreso del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, en particular a la figura del presidente de Industriales Pymes Argentinos, quien generosamente ha cedido el espacio de tiempo en el que se desarrolla esta mesa y la mesa que sigue. Las dos mesas que de alguna manera las terminó organizando, por supuesto, el Movimiento Productivo 25 de mayo. Y claro, hay un cartel ahí atrás que dice MP 25M, ¿qué es esto a la vez? Hacia diciembre del año 22, específicamente el 10 de diciembre de 2022, en la casa de un gran compañero, se juntó aproximadamente una cincuentena de hombres y mujeres de distintas empresas. Al principio muchas empresas, 90-95% de empresarios, muchos de ellos dirigentes de distintas gremiales empresarias, y al principio un poquito de cooperativismo y de cooperativas. Y en esa reunión recuerdo que además de un muy rico asado, se levantaron muy fuertemente tres banderas, que eran las banderas de la producción, la soberanía y el trabajo, pensando que hasta ese momento, por el que transitaba, recuerden el mes y recuerden el año, la Argentina, era necesario comenzar a organizar algunas de las ideas que muchos habíamos tenido, pero que por una u otra razón a lo largo del tiempo siempre no nos habían dejado en el lugar en el que queríamos estar. Entonces, levantando fuertemente esa bandera de la producción, la soberanía y el trabajo, por supuesto, casi todos coincidiendo en esa necesidad de una gran nación y un pueblo feliz, que era lo que nos motiva y nos sigue motivando, decidimos lanzar el Movimiento Productivo 25 de mayo, con esos colores y haciendo alusión a esa fecha patria, porque esa fecha patria no solamente es la fecha del inicio de la revolución en la Argentina, sino también es un momento muy particular de la historia universal en el cual una grieta en las alturas del poder posibilitó a nuestros pueblos, no solamente al argentino, sino también a muchos pueblos de América Latina y de América, la posibilidad de desarrollar su independencia. Y nosotros entendemos que todavía necesitamos seguir bregando por esa independencia que después se declaró en 1816. Pero, ¿qué es, más allá de esto que parece un poco poético? En verdad es que esa sangre corre por nuestras venas así, y teníamos que darle una forma programática al MP25. Y entonces se decide elaborar un documento que define en primer lugar un espacio que consideramos el espacio vital. Como hombres y mujeres de la producción, necesitamos la ardorosa defensa del mercado interno. Sin mercado interno, el 95% de las empresas argentinas y de las cooperativas argentinas no existe. Sin mercado interno no hay posibilidad de trabajo para toda la masa de la población económicamente activa de la Argentina. Y por lo tanto, decidimos que el primer punto era la irrestricta y permanente defensa del mercado interno en un mundo
que ya había comenzado después de la caída del consenso de Washington, había empezado ya a defender sus mercados internos y había puesto por delante, y lo sigue haciendo hoy y aún cada día más fuerte, la activa intervención estatal en la definición de las políticas industriales de cada uno de esos territorios. Eso está al orden del día hoy y nosotros en el 2022 estábamos viendo eso. La defensa del mercado interno entendíamos que tenía dos componentes centrales. El primer componente era, por supuesto, defender los ingresos de la población trabajadora, activa y pasivo, trabajadores y jubilados. Esa defensa de un buen ingreso, de un buen nivel de ingreso sostenible y sustentable es absolutamente necesario para la vida del 95% de las empresas que en la Argentina, de las 500 y pico mil empresas que existen, son pequeñas y medianas, y básicamente pequeñas y microempresas. Y el segundo aspecto de la defensa del mercado interior era una inteligente administración del comercio. Esos dos elementos eran claves para hacer algo fuerte que nos permitiera después decir que teníamos y podíamos producir en condiciones cada vez mejores y con mejor condición de competitividad y de productividad. Claro que dicho eso, empezaban a aparecer que otros factores condicionaban en todo caso la producción, y en primer lugar nos fijamos que es crucial para la producción nacional la cuestión energética. Necesitamos energía en condiciones o en precios razonables, a precios competitivos que nos permitan no solamente producir con eficiencia para el mercado interno, sino incluso pensar en el mercado de exportación, que aún tenemos que seguir pensando. Ya vamos a decir por qué y qué es lo que está pasando hoy con eso. En segundo lugar, decíamos que el crédito es la palanca más poderosa de la acumulación, de la inversión, y que por lo tanto necesitábamos un sistema financiero ágil, dinámico, al servicio de la producción. En tercer lugar, decíamos que hay cierto tipo de elementos en el aparato productivo, en la materia productiva, de este país y de cualquier país, que son cruciales para el conjunto de las cadenas productivas, que son los denominados insumos difundidos, y que los insumos difundidos debían ser para el conjunto de las pequeñas y medianas empresas de la Argentina y las cooperativas, debían ser accesibles en condiciones de precios accesibles y de calidad accesible. Claramente que en ese contexto, en esas grandes definiciones, detrás de cada uno de esos elementos hay actores sociales por detrás, que no necesariamente defienden una política que ponga la producción en el centro, sino que ponga a sus sectores en el centro. Y por lo tanto, digamos, aparecían esos aspectos de definir quiénes son y qué se empuja. En el marco de esos tres factores alineados, decíamos que un factor tremendamente importante es la democratización en la Argentina del acceso a la ciencia y la tecnología, y eso a la vez entonces nos hacía defender y nos hace defender con toda la fuerza la Universidad Pública Argentina, la Universidad Nacional, los institutos de investigación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el CONICET, etcétera, etcétera, cualquiera sea el lugar geográfico en que estas instituciones se encuentren. Las necesitamos como condición sine qua non para mejorar en todo caso la productividad y la competitividad de nuestras propias empresas, única vía para llegar en todo caso a la frontera o aproximarnos a las fronteras del conocimiento tecnológico. Claro que estábamos hablando de estas cuestiones en diciembre de 2022, ha pasado un largo tiempo y el MP25 se fue haciendo grande en nodos, se llaman nodos a esas unidades en las cuales el movimiento se organiza territorialmente, está presente a lo largo y a lo ancho del territorio con un carácter profundamente federal, de ahí incluso los colores de su bandera, y en esos nodos se discute precisamente estas cuestiones que hacen al programa, pero vinieron después las elecciones. Y vinieron las elecciones y nosotros con nuestro programa Cuestas
viendo que necesitábamos ser más y cada vez más. Claro, este tipo de definiciones de política, la producción en el centro, y por lo tanto un conjunto articulado de toda la política nacional, haciendo foco con la producción en el centro y el empleo nacional, no es algo que provenga de las fuerzas del cielo, lo sabemos. Y por lo tanto, el desafío que seguía, a pesar de que la problemática así planteada era fundamentalmente económica, la tarea principal, lo central, lo nodal, era político. Es decir, lo económico es fundamental, pero como no viene solo, lo político es lo principal. En este Congreso, el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, se ha cuestionado lo político como espacio de discusión del empresariado, por ejemplo. Se discute, no politicemos, no ideologicemos. Yo siempre recuerdo una vieja anécdota de un querido profesor de Historia de las Doctrinas Económicas que una vez, ante unas elecciones de Federación Universitaria y de Centro de Estudiantes en la universidad, preguntó a los alumnos, entre los que me encontraba, qué estábamos haciendo por esa elección, en dónde estábamos trabajando y a quién íbamos a votar o cuáles eran las agrupaciones de nuestra preferencia. Estudiaba economía, por eso era Historia de las Doctrinas Económicas. Recuerdo, nunca voy a olvidar, que un compañero dijo: disculpe, profesor, pero yo soy apolítico. El profesor le dijo: ¿usted sabe cómo Aristóteles definió al hombre? Le dice: el hombre para Aristóteles es el zoon politikon, es el animal político. Si usted se define apolítico, se define solamente como zoon. Y nos han hecho creer que la política es mala palabra, pero precisamente al alejarnos de la política, nos alejan de la posibilidad de transformar una realidad que nos golpea todo el tiempo y todo el día por una cuestión de ser ideológicamente puros, castos. Y ese es un problema muy grande que tenemos en la producción. Tenemos que entender que es necesario y absolutamente central crear el sujeto político que posibilite la transformación. Y ese sujeto político no es un sector, son todos los sectores vinculados a la producción en el marco de una alianza entre producción y trabajo. Y esa alianza entre producción y trabajo debe tener un programa, y es el programa que el MP25 quiere poner a consideración de todas las fuerzas políticas para que se pueda discutir en el seno de todas las mesas de la política, que generalmente no contiene a todos los factores de la producción en su discusión cotidiana. Ese es un gran problema que hace lo siguiente: si yo pregunto acá, ¿cuánto le pagan a ustedes por poner 1 millón de pesos en plazo fijo hoy al año? ¿Cuánto me dicen? Más o menos. 35, 40%, perfecto. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la tasa efectiva anual si piden un préstamo personal? ¿Qué me dicen? 80. 35, 40, 75, 80. Eso es un negocio enorme para un sector muy específico de la Argentina, pero tiene un efecto tremendamente pernicioso para la producción. Y eso se está viendo en la caída de préstamos, no es accesible directamente, y además lo que ha sucedido en este tiempo es que se han sacado todos los programas desde el sector público que ayudaban a la producción a mejorar, en todo caso, su productividad para la adquisición de bienes de capital fijo o incluso de capital circulante y de capital de trabajo. Si yo pregunto en esta sala qué precio tiene la energía hoy en relación a noviembre del año pasado, seguramente que todos ya lo han sentido, pero en términos de números concretos, el otro día un integrante del movimiento productivo mostraba la factura de luz de sus empresas. No voy a decir el industrial, pero yo creo que no tendría problema en que lo diga, pero no lo voy a decir. Y me dice: pagábamos 13 millones de pesos el consumo de este año en enero.
y en septiembre la última factura, no sé si por igual consumo o incluso por menos, fue de 73 millones de pesos. No voy a hablar del precio de la chapa, más en este ámbito. Ya sabemos lo que ha pasado con el precio del acero, un insumo difundido, ya sabemos lo que ha pasado con el precio del cemento, con el precio de un conjunto de derivados petroquímicos que cruzan a toda la producción, ya lo sabemos a eso. ¿Y qué ha pasado con el mercado interno? Primero, los salarios reales y las jubilaciones han caído fuertemente, y segundo, el segundo elemento que hacía la defensa del mercado interior, precisamente ha dejado de administrar inteligentemente el comercio y ha producido la mayor apertura que se conozca en muchísimo tiempo. No solamente se deja entrar cualquier mercadería a cualquier precio, sino que el conjunto de los reglamentos técnicos que se aplican ya como normas no arancelarias, sino para arancelarias, si quieren, ustedes no van a estar más, no están más. ¿Y qué nos van a vender para este año? Que vamos a tener un superávit de 20.000 millones de dólares. El superávit de 20.000 millones de dólares que vamos a tener este año se explica básicamente por un aumento de las exportaciones. ¿De las exportaciones de qué? De residuos de la industria alimenticia y de petróleo y de gas, en un contexto incluso de baja de precios de algunos de los productos que están explicando el aumento de las exportaciones. Las exportaciones se han primarizado notoriamente, y si hay un aumento de las exportaciones precisamente devenido por la cantidad. Y el superávit de 20.000 se explica también por una caída de las importaciones. Pero ¿qué importaciones han caído? La de bienes de capital, máquinas y herramientas y partes y piezas para esos bienes de capital. Y curiosamente, lo que ha subido este año es la importación de bienes de consumo final. ¿Qué hacemos? Es la pregunta. ¿Tenemos un problema técnico económico o tenemos un problema político estratégico? Si tenemos un problema técnico económico, le diremos a las autoridades que probablemente estas sean las consecuencias negativas de un modelo que finalmente tendría que llevarnos a eso. Pero no pareciera ser ese el sendero o los objetivos que se siguen, por las declaraciones que escuchamos de nuestro propio presidente en la Unión Industrial Argentina hace muy poco, que no tuvo precisamente para la industria palabras muy santas, como en muchas otras ocasiones, lamentablemente. ¿Qué pasa entonces con el adelante? Vamos a organizar nuevamente reuniones para hablar de la economía, que es un problema. Sí, claro que es un problema, o nos organizamos de otro modo. Eso fue lo que motivó no solamente al MP 25 de mayo en su momento a realizar una serie de encuentros, sino incluso a comenzar a vincular con los distintos actores de la producción. Y en los distintos actores de la producción están, en primer lugar, los trabajadores. Y están los trabajadores porque son el consumo interno, que son el 95% de las ventas del 95% de la Argentina. Con lo cual es un aliado absolutamente natural y su salario debe ser cuidado y sus jubilaciones deben ser cuidadas. Por supuesto que sí, y deben ser crecientes. Y entonces fuimos a conversar con ellos. Hoy estaba a una de las mesas invitado y había comprometido su presencia Paco Manrique, adjunto de SMATA, del Sindicato de Mecánicos de la República Argentina. La industria automotriz está pasando un momento muy duro. La industria automotriz llegó a producir casi 1 millón de autos y está en los 300.000 autos por año. La capacidad de la industria está entre el 50 y el 60%. La promedio está en el 60%. Si tenemos 1 millón de máquinas, 400.000 están paradas. Esa es la situación hoy. El desempleo comienza a aumentar y comienza a aumentar fuertemente en la industria precisamente, y el índice de volumen físico está cayendo todos los meses un poquito, un poquito, un poquito. Es impresionante cómo está cayendo la industria y por lo tanto, qué está pasando con lo que viene de la caída de producción de la industria. Estamos en una situación tremendamente complicada cuya solución no es económica, es política. Por eso el panel decía lo político en la producción nacional. No hay posibilidad
de producción nacional sin un desarrollo de un actor que lo pueda llevar adelante. Y ese actor en la Argentina es una alianza, y es una alianza constituida por empresarios, por capitalistas, empresarios capitalistas, por trabajadores y por cooperativistas. Y esa es la alianza que nosotros estamos impulsando. Y en ese marco es que estamos dando este debate en este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a Pablo. O quien quiera seguir conversando. Bueno, ¿quieren seguir ustedes? No. Adelante. Yo tengo un problema político con el tiempo. Sí, está así que claro. Tenemos que empezar a manejarlo. Va a ser breve. Porque pienso empalmar con las palabras del compañero que tienen que ver con el sentido de la creación del movimiento al cual yo también pertenezco. Pero me gustaría hacer una reflexión más que nada, más que datos, y que fueron muy claros los que él dio, una reflexión sobre esto del impacto de la política en la producción y del rol que tienen tanto el sector empresario a nivel de individuos y a nivel de agrupamientos, y cómo eso se articula para llegar a influir en la política. Antes que nada, digo, sin ahondar mucho, pero es claro que la política jamás es algo que está escindido de la producción, ni siquiera ahora. Ahora también la política considera la producción, la considera para destruirla, la considera para favorecer otros sectores, porque claramente esto es una puja continua de intereses. Y acá hay intereses que están siendo favorecidos, intereses que no. Creo que los nuestros, pequeña y mediana empresa en general, pequeña y mediana industria en particular, son claramente perdedores dentro de esta política. Ahora bien, esto es lo primero que deberíamos visualizar, que la opción, cuando vos bien decías que fue cuestionado el tema de la participación política, que se confunde con ideologización y no es lo mismo, la política no solo es necesaria, la política para nosotros, empresarios, pymes, no es una opción, es una obligación. Espacio que nosotros no ocupamos, decisiones sobre las que nosotros no influimos, son tomadas por otros que tienen intereses diferentes a los nuestros. Entonces, primera reflexión, la política es una necesidad del sector pyme. Ahora bien, aparecen ahí cuestiones muy difíciles. Estamos en una sociedad fragmentada, no de ahora. Creo que nuestra historia es una historia de grandes fragmentaciones, ¿no? Si vamos en la historia. De cualquier manera, yendo al caso de hoy, nosotros tenemos un problema muy serio. ¿Por qué? Porque en particular probablemente los que estamos en este recinto o muchos de los que nos están siguiendo por streaming tengamos mayor o menor cantidad de puntos de coincidencia. Pero lo que es cierto, que como bien decía el compañero, cuando uno habla de la política en el ámbito empresario, suele ser algo refractario dentro del empresariado. Es como que yo no estoy para eso, no me meto, estos quieren ser diputados, estos quieren ser funcionarios. Y hay mucho de eso, convengamos que todos lo sabemos, ¿no? Pero esto pasa en todos los ámbitos de la vida, que uno usa espacio de militancia para el propio interés. Bueno, listo. Termina siendo evidente. Hay muchos otros que no, que esos espacios los usaron para ocupar lugares en la política y han hecho mucho para el trabajo que necesitamos. Dicho esto, entonces, me parece que el gran desafío, y voy a tratar de ser muy breve, a pedido tuyo, el gran desafío entonces pasa por construir un espacio que genere el debate político con contenido ideológico, que tenga una clara visión de qué queremos para la industria, para la Argentina, cuál es el impacto de la producción
en la mejora de las condiciones de vida de los argentinos, que en definitiva es lo que importa, porque si lo que vamos a ir a defender es solo una moneda que facturamos, sigamos en las cámaras como están, cada uno tira para su lado. Yo lo he hecho 24 años en los metalúrgicos y 18 en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, pero al final siempre fue lo mismo, tirar para un lugar, ¿no? Y acá me parece que lo que se impone, porque nos están destrozando la sociedad, es que nosotros entendamos que tenemos un rol importantísimo como generadores de empleo. Aun cuando tengamos pequeñas unidades productivas, el agregado de esas producciones es lo que puede generar un cambio. Y entonces, desde la política es el único lugar donde nosotros podemos generar que el rol que juega la política sea finalmente el que asegure redistribución, crecimiento, y una distribución de lo que se genera como riqueza en términos ahora empresarios que sea equitativa. Como bien hablaba él de los insumos difundidos, mis luchas para los que me conocen, ¿no? Algunos ya, mis peleas con los famosos, con lo de siempre, con lo de Campana, con lo del sur y todo eso son proverbiales porque hemos peleado siempre, no yo solo, toda la entidad, ¿no? Bueno, pero esto sigue igual. Entonces, es muy importante que nosotros pensemos cómo hacemos desde este tipo de movimientos para construir una dirigencia que después trabaje en los sectores gremiales, empresarios, que no son lugares adecuados quizás para dar debates políticos profundos, pero donde entonces sí tenemos que ir con cuestiones programáticas, porque en definitiva nosotros podemos discutir cuestiones políticas con contenido fuerte ideológico, pero también generar estrategias y tácticas que nos permitan estar en esos lugares donde la fragmentación enorme de la sociedad argentina opera muy fuerte y que nosotros tenemos que tratar de reconducir, no de generar una unidad. No la vamos a lograr nunca. Es imposible pensar en ir, no sé, a las entidades que yo estuve por lo menos y pensar que todos vamos a estar detrás de... No. Pero es cierto que desde la reivindicación se puede construir unidad en la acción, haciendo entender dónde te están matando y no tratando de convencer desde lo ideológico, que eso lo hacemos en otro lado. No sé si soy claro, pero hay que buscar desde la unidad de acción cómo nuestros cuadros dirigentes van estando en todas esas entidades. Y cómo hacemos para superar la eterna fragmentación que da el personalismo en el empresariado pyme. Esto es algo que, si no, ustedes lo ven. Estamos llenos de entidades que tienen los mismos dirigentes hace 20 años. Parece que los jóvenes no crecen, o los viejos no envejecen, o las ideas son siempre las mismas. Entonces yo hago un llamado autocrítico a que promovamos la creación de nuevos dirigentes y le demos espacio. Y no tengamos miedo, y no seguir discutiendo a veces, como pasa en las entidades, si tenemos que tener más o menos un concejal, un diputado, no pasa por ahí. Claro que si lo podemos tener y es una persona con capacidad, con conocimiento, leal para la causa del empresariado pyme y la producción, hay que ayudarlo y promoverlo. Pero en realidad nuestra fuerza no pasa por tener un diputado o 2 diputados empresarios. Porque nuestra debilidad no está ahí, nuestra debilidad está en la fragmentación. Somos muchísimos. Nos cansamos de decir que somos el 70% de la mano de obra, el 95% de las unidades productivas. Pero yo recuerdo muy bien, en otra época donde estaba más activo, nunca en la vida, siendo presidente de entidades más o menos relevantes, estuve, por ejemplo, invitado a una discusión sobre cuestiones de comercio exterior por funcionarios argentinos. Lo decidieron siempre entre 4 puertas, 4 políticos y algún asesor de las grandes empresas. Entonces nosotros tenemos que construir eso. ¿Cómo hacemos para oponer a esta realidad de la fragmentación eterna una forma de construcción desde la política empresaria dentro de entidades gremiales que van a ser nuestro vehículo para transformar esa realidad sin dejar de lado la acción política,
para que esto cambie y romper ese discurso espantoso, nefasto para nosotros, de que no tenemos que ideologizar el discurso, que lo nuestro es la producción, como si el Estado, junto con los trabajadores y los empresarios, no fueran las tres patitas elementales para que la mesa no se caiga. Sin esas tres cosas no hay nada. Pensar que el Estado no existe también es una entelequia. El Estado existe también para destruirlo, porque forma un nuevo Estado que lo único que hace es favorecer a los sectores que quieren favorecerse. O sea, el Estado siempre va a estar, pero va a estar para que se la lleve otro. Entonces, solo eso quería dejarle una reflexión de que pensemos los empresarios pyme en política, es central, es necesario, y trabajemos para tener la inteligencia y la humildad de poder generar espacios transversales donde nosotros desde nuestro movimiento hagamos un trabajo muy fuerte en lo político, pero tenemos que ir hacia entidades que sean de alcance más amplio, que son las gremiales. Tenemos que tratar de liderar esos lugares, no de cooptarlos, no de que sean nuestros, tenemos que tratar de liderarlos. Y para eso necesitamos mucho trabajo político, discusión interna, generar y discutir y trabajar. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, continuamos. Sí, por favor, adelante. Buenas tardes. José Tamborenea, presidente de Cadiel y titular de una pyme, Trivialtech, en la localidad de San Martín. ¿Cuántos industriales tenemos en la sala? Bueno, tomaba las palabras un poco de Mario: producción, soberanía y trabajo. Casi sos peronista, falta un poquitito así. Si uno cierra los ojos, digamos, está coincidiendo con un discurso que es el discurso de la discusión americana ahora. Lo mismo dice Trump, lo mismo dice Kamala Harris. Producción, trabajo y obviamente la soberanía industrial. Y vaya que si la soberanía industrial, en este momento de discutir, ¿no? En el momento que nuestra producción está por el piso, 60% de la capacidad instalada, caídas del 14%, o sea, un desastre para medirse. Soberanía, armamos el RIGI que me tocó hablar en el Senado, desaparecen las Malvinas del mapa del RIGI, ayer le ponen Falkland a la isla Malvina, soberanía, menos 10, todo para atrás también. Trabajo, ¿para qué vamos a dar los índices? ¿No? Todo negativo. Bueno, entonces en un momento donde lo discute el mundo está discutiendo estas cosas, justamente protegiendo su trabajo, apostando al desarrollo, y la soberanía en discusión que está hoy es la soberanía industrial a través de la geopolítica. 850.000 millones de dólares para fabricar chips y semiconductores, que obviamente Argentina no tiene, pero que sí los tiene Corea del Sur, sí los tiene todos los tigrecitos asiáticos, Taiwán, por supuesto, por eso es tan codiciado por China, lo tiene Japón y lo tiene Estados Unidos y una parte de Europa muy chiquita. 250.000 millones de dólares de Estados Unidos, 50.000 específicamente para chips y semiconductores, 10.000 a crédito cero, a costo hundido, perdón, y otros 10.000 a costo cero a Intel para fabricar esto desde el propio gobierno de Estados Unidos, 200.000 millones de dólares de la Comunidad Económica Europea, 400.000 millones de dólares de los tigrecitos asiáticos para potenciar semiconductores y chips, porque les recuerdo que post pandemia se paralizó, no podríamos fabricar autos, no nos podíamos mover. Y esto que nosotros lo vemos desde lo productivo, desde la geopolítica, es mucho más bravo, mucho más grave. No se pueden fabricar drones, no se pueden fabricar misiles, no se pueden hacer tanques inteligentes, no se pueden hacer submarinos atómicos, no se pueden construir portaaviones. Entonces, ojo que es mucho más interesante, es mucho más grave no tener los chips y los semiconductores. Y si Estados Unidos es potencia, pero no tiene los chips y los semiconductores, que lo tiene justamente Corea, lo tiene Taiwán, lo tiene Japón, saquemos las conclusiones por qué se están peleando, ¿no? O sea, y eso es soberanía industrial. Y estamos afuera.
estamos afuera, literalmente. Entonces es muy preocupante, muy preocupante. Cómo ver solamente sino el árbol y nos quedamos sin ver el bosque, nos quedamos sin ver el todo. Yo me traje una regla, no la voy a poder usar, me traje como 80 o 100 monedas, tampoco la voy a usar, porque una de las salidas que estuve explicando ahora era lo que se decía en el discurso de la gestión de gobierno. Vamos a nivelar la cancha y después vamos a abrir el mercado, ¿no? Entonces me traje todas las monedas, va a ser imposible, para mostrarles cómo la cancha está totalmente desnivelada. Y no podemos jugar, cada vez que pateamos la pelota vuelve solo, es como jugar al flipper. En algún momento te cansás y perdés. Y eso es lo que hacen con nuestras industrias pymes. Nos vuelven locos, nos cansan hasta que nos caemos. Porque en vez de balancear la cancha, en vez de hacerla competitiva, nos ponen un chaleco de plomo todo el tiempo y la vuelven a desbalancear. Los únicos impuestos que salieron del mercado son los impuestos que favorecen la producción de los productos finales. Básicamente, o sea, bajaron aranceles, con lo cual la cancha hace así. Sacan el impuesto país, nos sacan el compre argentino y dentro de poco la regla se va a caer. No va a haber mucho para sacar. Miren, me tocó exponer en el Congreso, en la parte de diputados, para defender un poco el tema de por qué el RIGI y cuál era nuestra desventaja en la que estábamos con eso, ¿no? Y ahí estamos peleando con países que también me tocó defender a mí la ley de compras públicas en su momento, para lo cual estudiamos Israel, estudiamos Corea del Sur, estudiamos Japón, estudiamos Comunidad Económica Europea, estudiamos Estado de California para Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay. Y las diferencias son notorias. En los países no existe el impuesto al cheque, no existe la seguridad e higiene industrial en muchos, o está regulada, no pasa al 0,5. Los ingresos brutos, que son totalmente distorsivos para la cadena de producción, no existen. Están, pero para comercializar, no para producir. Por eso nosotros tenemos que pelear por una ley de pyme industrial, donde los ingresos brutos para la industria sea cero. Vayan a la parte comercial, a todo el que tiene bienes transables, que compra y vende, que pague ingresos brutos, que pague impuesto al cheque o al débito, al crédito, que pague la seguridad y higiene industrial. El que produce trabajo tiene que estar eximido, porque producir trabajo es una virtud. Porque todo esto que cuento, el hilo conductor de todos los países que nos tocó estudiar, todos tienen una ley de compra nacional, una ley de un régimen de compras públicas para defender el trabajo y la soberanía industrial que tiene cada país, porque esos países que le nombré son todos ricos y todos tienen industria, es su factor común, es su denominador potenciador de un estado de bienestar. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando tomamos los ejemplos y usamos esos ejemplos para las cosas que nos convienen y no para develar la realidad. Nosotros tenemos trabajo que debería hacer el Estado y lo hacemos nosotros. Hacemos retenciones, hacemos percepciones y tenemos que tomar gente para que haga lo que no hace la FIP. Ahora otra vez nos sacan los impuestos, nos sacan las retenciones, nos sacan la aduana. Entonces vuelan los reglamentos técnicos, vuela el control aduanero, no sé qué vamos a hacer todavía con la seguridad eléctrica, como otras tantos, ADMAT y lo que sea, y vamos a un control post-expo. ¿Quién va a hacer el control post-expo? Nosotros. ¿Dónde va a salir la plata? Nuestra, otra vez, más costo. Entonces, cuando se habla de bajar el costo lo tiene que bajar el Estado, no los industriales. Los industriales nos cargan más costo, otra vez. No podemos dejar de pensar esas cosas. En un país que está lejos del mundo, me anoté todos los temas de competitividad porque acabo de postear y ya tengo un montón de vistas en la que es productividad versus competitividad, donde todos los que somos industriales nos matamos trabajando para tener muchas unidades productivas por operario, muchas unidades por metro cuadrado, muchas unidades por inversión de capital, muchas unidades por unidad de tiempo. Eso nos hace productivo, pero competitivo nos hace el Estado. Con los ingresos brutos, con el impuesto al débito del crédito, con la seguridad industrial, con un 35% de ganancia cuando Corea tiene 19, cuando Chile tiene 17, cuando China prácticamente no existe, no se puede competir.
Con IVA del 21 no se puede competir. Con retenciones o con anticipo de ganancia no se puede competir. Con una aduana que te deja pasar cualquier cosa no se puede competir. Estamos lejos del mundo, no tenemos trenes. Los rompimos todos. Y esto lo digo porque mi papá hace más de 30 años lo amenazaron cuando fue a conseguir el tren, porque tenemos una planta de silo y después me meto en la otra, campo industria, porque tengo las dos cosas. Entonces me muero cuando me dicen que le sacan la plata al campo para hacer la industria. De última se la sacarán a los dos y verán después qué hacen. Pero yo no me saqué del lado izquierdo para darme al derecho o viceversa. Y tengo campo y tengo industria. Entonces, la veo clarito. No tengo por qué discutir. Y también digo lo mismo, 2 empleados para 500 hectáreas y 25 para una unidad productiva que en valor es 4 veces más chica. Entonces, el trabajo está en la industria, no está en el campo. También eso tiene que estar claro, digamos. ¿A dónde vamos? Que el producto lo tenemos que industrializar porque la riqueza está ahí. No es porque sí, nada más. Ahora, nuestras rutas son un desastre y encima pagamos peaje. Y los camiones valen el doble de lo que valen en Chile. Y la CESPAL dice que el seguro lo pagamos 4 veces más caro, porque además tenemos piratería del asfalto. Y se roban los productos que son caros, entonces nos cobran más caro. Y ustedes lo ven en cada uno de sus autos. ¿Cuánto vale el seguro de sus autos? Porque las cosas no funcionan. Tenemos un país muy desarticulado. ¿Lo tenemos que arreglar? Sí, lo tenemos que arreglar. ¿Se cometieron errores? Sí. Pero no es lo mismo errores con la industria adentro que sin industria, porque sin industria no hay país. Y eso lo tenemos que tener todo claro. Mientras nosotros tenemos mercado y podemos fabricar, podemos producir, podemos vender, tenemos salvación. Podemos parar la pelota, podemos pensar estratégicamente, tácticamente, operativamente para resolver los problemas. Pero si no tenemos industria no tenemos nada. No vale la pena ni dar ninguna discusión, ¿no? Se termina todo. Y todo lo que vemos en relación espejo con el resto de los países, bacana. Todos defendiendo su industria, todos protegiendo su trabajo nacional, todos tratando de ver cómo pueden competir con el exterior, peleando entre los países que tratan de vender más de lo que compran, porque saben que es la única forma que hay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos nosotros, equilibrar nuestra cabeza. Tenemos que dejar de hablarnos a nosotros mismos. No sirve hablarnos a los industriales. ¿Nos tenemos que unir? Sí. ¿Hay que discutir? También. Pero no tenemos que hablar más a nosotros mismos. Hay que hablarle a los chicos. Hay que ir a los colegios. Tenemos que abrir las puertas de las industrias. Tenemos que convencer al que está abajo. ¿Cuál es el camino correcto? Que es a través de producir, de trabajar, de generar recursos genuinos y valor agregado. Es lo único que saca a los países adelante. Y esto lo digo, algunos acá me conocen como Pascual, que me recibió con sus brazos abiertos en San Martín. Otros me conocen como Norri, desde que jugaba en la vereda de mi casa y tenía 3 años, en un pueblito de 8.000 habitantes. Y nosotros venimos de un plan de negocios, de una innovación industrial o tecnológica, de un plan de negocios donde la empresa la fundamos sin plata. Salimos al mercado y conseguimos el dinero. Y eso es lo que le contamos a los chicos en el colegio, eso es lo que vamos a las universidades a contar. Eso lo contamos en el barrio, para eso abrimos las puertas, para convertir la desesperanza en esperanza, para que no dejen de soñar, para que tengan un futuro, que lo puedan ver, que se den cuenta que ahí está la razón de la existencia, el superarse a sí mismo, el ser mejores que ayer, el dejar un mundo mejor. Son cosas tan básicas, tan elementales, pero tan radicales para plantarse frente a la vida y poder tener un norte de un porqué, de dónde está nuestra existencia y para qué existimos, que nunca lo podemos dejar a que cualquiera venga y nos libre con su voluntad o con sus creencias, tirando por la borda todos nuestros sueños. No funciona así. Tenemos que defender lo que creemos y para eso hay que abrir las puertas de la fábrica y hay que salir de la fábrica. Hay que salir a hablar con la gente. La gente tiene que entender que la industria nacional es buena. Porque lo dice el informe de la UIA, somos productivos. Y estamos en calidad por arriba de Brasil, por arriba de Colombia, por arriba de México. Lideramos América Latina. Pero tenemos
el índice de natalidad pyme y de emprendedores más bajo de toda América Latina. Y en este momento, el más alto de mortalidad, lo cual es terrible. Esto está desnuda, devela la circunstancia en la que estamos viviendo. No podemos dejarla pasar con semejante liviandad. Esto tiene costo. El costo está en la gente que no llega a la noche o que se toma un mate cocido, un mate porque no tiene para llenar la panza. Esto tiene un costo en los chicos que hoy no comen, que son recién nacidos. Y esto yo di un ejemplo, lo conté el otro día. O sea, tengo un familiar que es directora de un hospital en el interior. Y me dice que están en récord de ampollas de hierro, porque las embarazadas no pueden comer carne. Vean cualquier informe de CONIN, ¿qué vamos a tener dentro de 20 años? Por más que tengamos colegios técnicos y que lo están queriendo sacar ahora, que están bajando los presupuestos y nos vamos a quedar sin mano de obra inteligente, para un mundo que está trabajando la inteligencia artificial, para un mundo que va camino al 4.0, nos vamos a quedar sin chicos que no pueden pensar y que dentro de 15, 20 años van a ser padres, porque no pueden pensar y no pueden darle de comer ni siquiera a sus hijos. Entonces estamos quebrando una línea, estamos saltando a un lugar que es al vacío. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que reflexionar y tenemos que tomar decisiones urgentes, pero con fuerza. Debemos recapitular y debemos expresarnos dentro de las cámaras y dentro de los espacios de poder para que se escuche nuestro mensaje. Y hay que hacer una autocrítica, porque también estamos acá por lo que pasó. Entonces no está mal hacer una autocrítica, está muy bien. La necesitamos, porque si no somos autocríticos, si no somos sujetos de cambio, el cambio nos va a comer. Necesitamos dar esa batalla por los que vienen atrás. Ojalá los nuevos encuentren ese lugar y nosotros ayudemos a gestionar. Tal vez no seamos nosotros los que lo saquemos, pero no podemos dejar de pensar ni dejar de hacer para eso. Yo siempre doy un ejemplo, lo decía en el Congreso Educativo de San Martín. Nosotros estamos acostumbrados y tenemos que trabajar el ser, la persona, mis convicciones, mis principios, mis valores, lo que soy, mis creencias, lo que me llevan a poder armar ese plan de negocio y conseguir dinero, lo que me llevan a ser una buena persona, lo que me llevan a ser un sujeto de cambio, a crear valor y riqueza, para después hacer. Porque una vez que soy, tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que meterme en la vida social, tengo que meterme en la educación, tengo que ser partícipe. Y después de que hago esas cosas, si están bien hechas, voy a tener cosas. Voy a tener el auto, voy a tener la casa, voy a tener la moto, voy a poder irme de vacaciones, voy a obtener cosas, voy a tener. Sin embargo, lo que yo estoy viendo hoy, y es hoy, es que nuestros chicos están siendo coartados en forma transversal en toda la base de línea por apuestas, por gente que le da dinero, que le da el tener, que primero le da $10, le da 20, le da $30, 20.000 pesos, 30.000 pesos, 40.000 pesos para que apuesten. Entonces invertimos la tabla. Primero tienen, porque tienen dólares, tienen pesos para apostar. Entonces, ¿qué hacen? Apuestan. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren la red de apuestas? Quieren que ganes para que apuestes 5, 8, 10, 20 veces. Porque ahí estás haciendo. Te dieron para que tengas y ahora están haciendo. Estás apostando. ¿Y qué terminás siendo? Un apostador serial, hundido, sumiso, gobiernan tu vida. Y todo eso dejamos que pase y pasa frente a nuestros ojos, a nuestras narices. Lo vemos y no podemos hacer nada. Porque el Estado no escucha, no ve, no está presente. Y eso es responsabilidad. El Estado gestiona, tiene que estar y tiene que estar presente.
tiene que defender la industria, tiene que defender el trabajo, tiene que defender la educación y tiene que defender la salud. Son principios básicos, además de la soberanía. Es lo que necesitamos el Estado, no se puede desentender. Así se construyen las naciones ricas y poderosas. No podemos dejar nuestros hijos librados al azar de que nadie controla nada. El control lo tenemos que tener nosotros y si lo perdimos, señores, lo tenemos que recuperar. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Me quedan unos pocos minutos para José María Lojo para que cierre justamente esta charla. Bueno, muchas gracias por invitarme primero, perdón por la voz que la tengo un poco tomada. Realmente fue maravilloso todo lo que escuché. No sé si a usted le pasó lo mismo, pero creo que se hizo un panorama muy, muy completo de muchas cosas que había que decir. Creo que el eje central de qué importancia tiene la política en la producción, es inevitable la política. No es que es inevitable, es esencial, digamos, es imprescindible, va a ser inevitable, y además va a pasar aunque nosotros no la hagamos. La política está. La política puede ser que la gobiernen otros o que nosotros tengamos un esfuerzo para tener acciones de militancia y transformación y podamos incidir en esa cuestión de la política. Y particularmente en la política industrial, que nosotros como sociedad deberíamos configurarnos para tener nuestra mirada de cuál sería la política de Estado para llevar adelante en cuestiones industriales, tiene que contener muchísimas de las cosas que aquí se dijeron. Por supuesto que vamos a hablar de energía, vamos a hablar de insumos difundidos, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de capacitación, vamos a hablar de sistema financiero, de todas esas cosas vamos a tener que hablar. Pero hablarlas ¿para qué? Hablarlas para definir primero que nada si políticamente tenemos una mirada que yo comparto plenamente, de que la producción está vinculada con el desarrollo, y está vinculada con el trabajo, y está vinculada con la calidad de vida, y está vinculada con el futuro, y está vinculada con la esencia de ser una nación soberana, de que nosotros como conjunto seamos una sociedad que quiere avanzar y quiere seguir siendo para siempre, y para eso responsable de su propio desarrollo. Entonces, hoy la política existe, hay una política. Esa política es una política en donde están favorecidos grandes y desfavorecidos los que trabajan, en todo sentido, tanto industriales como trabajadores. Pero más allá de eso, digo, bueno, ¿y qué tipo de política nos tenemos que plantear? Se me ocurre un ejemplo muy elemental. Tenemos que pensar en futuro, pensemos en futuro. Tenemos que militar, tenemos que trabajar intensamente porque la política es transformación y nosotros tenemos que transformar. ¿Hacia dónde tenemos que transformar? Bueno, sí, por supuesto que hay muchas cuestiones gestionales que tenemos que resolver y hacer aprendizajes enormes de grandes errores que cometimos en el pasado. Y al mismo tiempo empezar a mirar qué es lo que se viene. Porque yo veo que para nuestro país lo que se viene es otra ola, otra secuencia muy parecida a lo que ya fue. ¿En qué sentido? Somos una región y un país bendecido por las riquezas disponibles. Y eso hace que haya muchos interesados en tomar esa riqueza a cambio de nada. Y nosotros somos quienes podemos o no ejercer nuestra soberanía para desarrollar nuestros medios de producción y así tener trabajo que distribuya esa riqueza. Les hago un ejemplo, una propuesta, un delirio que a lo mejor podemos empezar a trabajar. Y para distender un poco, voy a pensar en una Argentina dentro de 50 años, en un mundo dentro de 50 años. Loco, porque no sabemos todavía qué va a pasar dentro de 2 o dentro de 3 meses, pero creo que salgamos de esto que se viene, que es lo que se viene próximamente, va a ser terrible. Lamentablemente no tengo un buen pronóstico de cuál va a ser lo que va a pasar en los próximos meses, pero por eso, vamos lejos. Argentina, manteniéndonos integrados como país, vamos a ser una de las usinas verdes del mundo.
la energía verde que tenemos en nuestros vientos patagónicos, en nuestro sol, en nuestra marea, en nuestra agua, en nuestros gradientes térmicos, en todas las cuestiones de forma de generar energía renovable que existen, digamos, bueno, vamos a ser uno de los más importantes del mundo, o uno partícipe importante en el mundo de eso. ¡Qué bueno! Tenemos habilitado un futuro, ¿no? De los 50 años, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a alguna multinacional de algo, o multiplanetaria, no sé, que va a ser dentro de 50 años, que venga a extraerlo y llevárselo. ¡No! Empecemos a pensar que si van a hacer falta molinos de viento de acá a 20, 30 años, empecemos hoy a desarrollar nuestro propio molino de viento. Seamos líderes en las tecnologías. Si vamos a necesitar células fotovoltaicas, si vamos a necesitar mecanismos para almacenamiento con el hidrógeno, seamos líderes en tecnología. Empecemos a trabajar, obviamente, decirlo eso hoy es utópico pensando en lo que estamos viviendo, en donde los profesores universitarios están yendo a trabajar de Uber, ¿no? Pero la mirada de política, la moneda de política de Estado, pensando en un futuro común, creo que nos tiene que involucrar en ese tipo de proyectos. Y obviamente que esto se va encadenando, porque empezamos con que queremos ser, a lo mejor en uno de los ejes, podremos tener mucho más, a lo mejor dentro de 50 años, la gran productora de energía verde del mundo que va a tener los elementos de transporte de esa energía y va a necesitar los trenes, y va a necesitar los barcos, y va a necesitar las estructuras, va a necesitar crear nuevos centros de ciudades y hábitats en todos los lugares del país. Bueno, ese es un gran proyecto que tenemos como país. El otro es seguir esperando, seguir tolerando que nos desarmen, que nos descuarticen las universidades, que nos saquen lo poco que tenemos para solamente llevarse la riqueza que necesitan para vivir mejor en otras regiones del mundo. Bueno, la forma de evitar que eso pase, la forma de ir en contra de esa política es esta política, la política del desarrollo industrial soberano para que podamos tener una producción, para que podamos tener un trabajo y una distribución que nos asegure una mejor vida, una vida feliz para las y los ciudadanos de la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro por participar de esta etapa del Congreso, muy amables, y los invitamos a quedarse, que ya llega una siguiente exposición. Muy amables.